Estamos celebrando esta 15ª semana del tiempo ordinario. En este domingo vemos cómo Jesús se sirve de esos relatos pedagógicamente construidos como son las parábolas que le sirven a Jesús para transmitir los mensajes del reino con unas comparaciones llenas de expresividad. Y como dice el mismo Jesús, algunos oyen y no entienden, miran y no ven. Y serán los sencillos los que conocerán los misterios del reino. Los humanos ponemos siempre muchos obstáculos y trabas a la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios está siempre llena de vigor y siempre produce frutos y a la larga es fecunda. Pero también tenemos que contar con la contrariedad del maligno, que nos va a poner siempre obstáculos. Pero la fuerza de la palabra de Dios se hará paso y triunfará Dios siempre, porque su palabra cumple siempre su misión. Como nos recuerda hoy el profeta Isaías, no vuelve vacía a Dios. Nuestras palabras sí son muchas veces estériles y vacías, pero la palabra de Dios siempre es cercana, despierta y eficaz. Es una palabra creadora y vivificadora. Esa palabra de Dios es como la semilla que en sí mismo tiene una potencia admirable y que dará lugar a un proceso de germinación y de fruto. Pero la semilla no siempre produce igual fruto. Si esa semilla cae en el camino o en espinos o entre piedras, producirá siempre menos fruto que si cae en tierra buena. Nosotros tenemos que ser esa tierra abonada para que la palabra de Dios, esa semilla, produzca el fruto esperado de 30, 60 o de 100 por uno, según la profundidad de cada uno de nosotros. Jesús nos recuerda que a veces escuchamos la palabra con buena voluntad, pero que luego llega el maligno y nos las arrebata. Otras veces esa palabra no echa raíces en nosotros por lo superficiales que somos. Esos buenos propósitos que tenemos van al traste ante cualquier pequeña dificultad. Se nos invita a vencer la tentación de llenar nuestra mente de muchas preocupaciones que nos hacen olvidar lo que hemos escuchado, porque entonces seremos inconstantes o superficiales y así no podemos dar fruto. Ojalá dejemos que la palabra de Dios resuene en nuestra mente y en nuestro corazón, para que esa palabra nos interpele, nos ilumine, nos juzgue y nos ayude a discernir. Debemos contar en la vida cotidiana y en la vida de la fe con el fracaso. Debemos de vencer la tentación de no dudar de la fuerza interior que tiene esa palabra de Dios. Como dice el profeta Isaías, siempre produce algún fruto y esa palabra nunca vuelve vacía a Dios. Todos los bautizados nos convertimos en sembradores de la palabra y se nos invita a que seamos generosos en la tarea evangelizadora, sembrando a diestro y siniestro, con ilusión, comunicando esa palabra salvadora de Dios. Ella es la que producirá los frutos y Dios será quien la riegue y la haga crecer esa semilla hasta producir el fruto esperado. Nosotros seguramente no veremos nunca ese fruto, pero tenemos que seguir sembrando cada día con ilusión y con esperanza en ese Dios que nos salva, cuya palabra es eficaz. Hoy se nos invita a vigilar para que el maligno no pueda robar esa semilla de la palabra de Dios que hemos escuchado. En nuestra vida ajetreada, con muchas voces discordantes, se convierten sin duda en ese caldo de cultivo para que Satanás robe la palabra y la semilla sembrada de Dios en nosotros. Esa semilla que hemos recibido en el bautismo, como nos recuerda hoy San Pablo, tendrá que ir creciendo y madurando. Y se crece y se madura cuando se acoge a la palabra,
cuando se asimila y se guarda y se intenta vivir como esa palabra nos enseña todos los días de nuestra vida, para que podamos dar el fruto que Dios espera de nosotros. Esa palabra que escuchamos cada día es a la vez un don y también una responsabilidad. Es un regalo, pero también es un compromiso. ¿Qué fruto produce la palabra de Dios hoy en mí? Que así sea.